días a toda la audiencia. Bueno, estamos muy cerquita de ponernos a trabajar con el convenio multilateral y nos pareció oportuno con el doctor Bertaza hacer un resumen para ver la aplicación práctica, no de todo el convenio multilateral, porque sería muy extenso, sino referirnos exclusivamente al régimen general del convenio multilateral. Para iniciar, bueno, sabemos que para determinar los coeficientes que servirán para atribuir los ingresos a cada jurisdicción se considera 50% en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción y el otro 50% en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción. Ingresos brutos que después veremos que no son tan ingresos brutos. Los ingresos y gastos a considerar son los que surgen del último balance, cerrado en el año calendario anterior, determinados en moneda constante y ajustado a las normas técnicas. Para quienes no practiquen balance comercial, se consideran los ingresos y gastos del año calendario anterior. Y cuando no fuera posible contar con el coeficiente unificado, se aplica provisoriamente los coeficientes anteriores para los meses de enero a marzo y recién en abril se aplican los nuevos coeficientes y se hace el reajuste retroactivo al comienzo del año. Y acá tenemos que marcar lo que dice la comisión arbitral. Dice, cuando no fuera posible contar con el coeficiente unificado. O sea, esto descarta la práctica de muchos que dicen, no, hasta abril no calculo los coeficientes. Esto va a estar condicionado a la fecha de cierre del ejercicio. Porque si un ejercicio cierra en junio y es el que nos va a permitir confeccionar los coeficientes, entonces no tenemos un argumento para decir que no podemos contar con el coeficiente. Distinto sería el caso de un cierre en noviembre o diciembre, donde no tenemos los elementos del balance cerrado para calcular los coeficientes. Esos coeficientes, de acuerdo a lo establecido por la comisión arbitral, se calculan con 4 decimales. O sea, no es porcentaje con 4 decimales, sino que es coeficiente, o sea, 0 y 4 decimales. ¿Qué se toma como ingreso? Se computa la totalidad de los ingresos, y esto quiere decir que se computan tanto los ingresos grabados como los exentos o los grabados a tasa cero, o sea, la totalidad. Después vamos a ver que de esa totalidad de ingresos algunos no van. ¿Cómo se consideran los ingresos brutos? Se consideran ingresos netos, o sea, neto de devoluciones, neto de bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares. La comercialización de bienes y o servicios que desarrollen y o exploten a través de cualquier medio electrónico, plataforma o aplicación tecnológica y o dispositivo y o plataforma digital y o móvil o similares efectuados en el país, se halla encuadrada en las disposiciones del último párrafo del artículo 1 del convenio multilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sustento territorial. ¿Para qué sirve esto? Porque muchos decían, bueno, sí, vendo a Santa Fe, pero no tengo gastos en Santa Fe. Sí, bueno, y acá empezamos con si hay sustento territorial o no cuando se utilizan medios electrónicos, internet, etcétera. Y si bien esta resolución 5 es aplicable para los coeficientes a partir del 2022, debemos de tener en cuenta que ya existía que las transacciones efectuadas por medios electrónicos o internet ya daban sustento territorial conforme a la comisión arbitral. O sea, lo que se ha perfeccionado es la redacción. Aquí se entiende por medios electrónicos porque incluye plataformas, aplicaciones tecnológicas, etc. ¿Cuáles son los criterios para atribuir los ingresos? En operaciones entre presentes, por ejemplo, un negocio minorista a la calle, el lugar de entrega de la mercadería.
Imaginémonos un negocio, no sé, en la ciudad de Buenos Aires con venta al público. Y va un pintor y le dice, me da una factura A, y al hacer la factura A tiene domicilio, no sé, provincia de Buenos Aires. ¿A dónde asigna esa venta? Bueno, yo diría, todo eso se debe asignar al lugar de la venta, porque es una operación entre presentes y donde se entrega la mercadería. Acá no le vamos a preguntar ni dónde vive, ni dónde va a utilizar el producto que está comprando. Va a la pinturería, pide una factura y dice, ah, no, pero yo voy a pintar la casa de mi hija ahora cuando voy a La Pampa a visitarla. Tampoco, digamos, es una adjudicación tan minuciosa. Ahora, las operaciones que tienen sustento territorial en otras jurisdicciones, ahí tenemos que asignarla al destino final del bien. Y de no conocerse, bueno, tenemos las opciones: domicilio de la sucursal, agencia o establecimiento del adquirente, de donde provenga la orden de compra, el domicilio de la actividad principal del adquirente, el domicilio del depósito del adquirente y el domicilio de la sede administrativa del adquirente. Es más o menos, digamos, en ese orden de no conocerse el destino final del bien. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el factor determinante para establecer a qué jurisdicción se debe atribuir la venta de mercaderías no responde al lugar físico de la entrega de ellas ni a la jurisdicción donde la operación fue concertada, sino que toma importancia el lugar del destino final de las mismas, siempre que sea conocido por el vendedor al momento en que se concretaron cada una de las ventas. Y aquí asociamos los medios electrónicos, internet, etcétera, que le dan sustento al gasto, para decir que no solo tenemos sustento en la jurisdicción por el gasto, sino que también tenemos que atribuir la venta al destino de, que se le va a adjudicar a esa venta. La mercadería que se entrega al cliente, que puede ser con o sin flete a cargo del comprador, en el lugar de destino de la mercadería o de la utilización de tal mercadería. Y esto va un poco en contra de viejos criterios de que la operación estaba concertada en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires y el flete era a cargo del comprador. Si nosotros conocemos el destino de la mercadería o de la utilización de esa mercadería, ese es el criterio para adjudicarle a la correspondiente jurisdicción. Por ejemplo, en ventas de automóviles por parte de concesionarios se asigna el lugar de patentamiento. ¿Por qué? Porque el concesionario lo va a entregar patentado. Entonces sabe dónde va a estar destinado el automóvil, porque el patentamiento es en el lugar del domicilio del adquirente y ahí va a estar destinado ese automóvil. No es lo mismo para el fabricante, porque el fabricante se lo va a entregar al concesionario y entonces le va a adjudicar la venta a la ubicación del concesionario o de las diferentes sucursales de un mismo concesionario. En las ventas de viajantes de comercio estamos frente a empleados que están recorriendo los diferentes domicilios de los adquirentes y bueno, por lo tanto esas ventas hay que adjudicarlas al domicilio del adquirente. En el caso de venta de energía eléctrica, se va a adjudicar a la jurisdicción donde se entrega y se utiliza la energía. En las operaciones entre ausentes, en el domicilio del adquirente, en ventas por internet, ya lo habíamos visto, en el domicilio del adquirente, que esto fue reemplazado por la resolución 5, pero hace a la precisión de qué se debe entender por plataformas, circuitos, internet, etcétera. Y debemos tener en cuenta que el domicilio del remito de la mercadería es el que se tiene en cuenta y no el domicilio de la factura. ¿Por qué? Porque cuando se factura, la factura va a ir de acuerdo al domicilio que figura en la FIP, como domicilio de la sede administrativa, pero eso no coincide muchas veces con el lugar donde se entrega la mercadería, o sea, el domicilio que se consigna en el remito
o en otros casos, como hemos estado viendo, a dónde tenemos que adjudicar la venta. Todo esto es referido a compraventa de mercaderías. No es lo mismo para prestación de servicios, porque la adjudicación o la atribución de los ingresos en la prestación de servicios es donde se presta el servicio. O sea, una empresa turística que vende a un grupo de alumnos un paquete turístico en Bariloche, por más que los alumnos estén en la Ciudad de Buenos Aires, por más que la operación se haya concertado en la Ciudad de Buenos Aires, si el paquete turístico es un servicio que se va a prestar en Bariloche con transporte propio de la empresa de turismo, que esa empresa de turismo va a contratar las estadías, traslados, excursiones, comidas, etcétera, entonces corresponde atribuirlo a Bariloche, o sea, a la provincia de Río Negro, que es donde se van a prestar los servicios. Ahora habíamos visto que tenemos que computar todos los ingresos, ya sea grabados o exentos, y cuál es la norma, las normas que dicen cuáles son los ingresos no computables. En primer lugar, no son computables los regímenes especiales, artículos 6 al 13, porque estamos hablando de régimen general. No vamos a considerar la venta de bienes de uso porque en general no están grabados y además porque no hacen al desarrollo de la actividad empresaria por el cual se mide la participación en las diferentes jurisdicciones. No se toman en cuenta la recuperación de gastos, los subsidios del Estado, el recupero de deudores incobrables, el recupero de impuestos, las diferencias de cambio por tenencia de moneda extranjera. Fíjense que esto es diferencia de cambio por tenencia, o sea, los ingresos correspondientes a operaciones de compra-venta de divisas no están excluidos y sí son ingresos a tener en cuenta en el artículo segundo. Y las exportaciones tampoco se tienen en cuenta, bueno, esas son algunas de las exenciones que realmente no forman parte del artículo segundo del convenio multilateral. Y acá tenemos que tener en cuenta que las ventas a Tierra del Fuego no se consideran exportaciones a los efectos de ingresos brutos, porque sabemos que conforme a la ley 19640 tenemos una serie de ventas que se realizan al territorio de Tierra del Fuego, a la provincia de Tierra del Fuego, y esos tienen para el IVA y un tratamiento especial tipo exportaciones. Tampoco se consideran como ingresos los intereses por financiación de la venta de bienes de uso. Nos van a quedar entonces como ingresos computables los ingresos por ventas o servicios, que habíamos visto que eran neto de descuentos y devoluciones, los intereses de depósito a plazo fijo, que si bien en la mayoría de las jurisdicciones están exentos a los efectos del artículo segundo, lo tenemos que computar como ingresos, y lo vamos a atribuir a la jurisdicción de la entidad bancaria que origina esos intereses. Los intereses por venta también se computan y se atribuyen a la jurisdicción de la venta. La renta de títulos públicos, que en general están exentos de ingresos brutos, se atribuyen a la jurisdicción de la entidad bancaria o agente bursátil donde están depositados esos títulos públicos. Y las diferencias de cambio originadas en la compraventa de divisas también son ingresos computables. Dejamos los ingresos y pasamos a los gastos. En primer lugar, vamos a hablar de qué gastos no son computables. Y esto, digamos, es una enumeración taxativa, o sea, prácticamente están enumerados cuáles son todos los gastos no computables y con algunas excepciones que se incluye algún otro caso. En primer lugar, el costo de la materia prima adquirida a terceros destinadas a la elaboración en las actividades industriales. Se incluye todo bien que se incorpore al producto terminado. Y acá tenemos que hacer una distinción entre lo que trata el convenio multilateral de lo que es, desde el punto de vista contable, el costo de producción. Porque acá hablamos solo de la materia prima y de la materia prima física, o sea, de lo que se incorpora
de lo que se incorpora al bien del producto terminado. Por eso, la materia prima de propia producción es computable como gasto y no incluye el costo de la materia prima adquirida. En las actividades comerciales no es computable el costo de las mercaderías en las actividades comerciales. En el caso de algunas prestaciones de servicio, el costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización, por ejemplo, esto se refiere a servicios que se revenden, que sería la subcontratación de servicios médicos, y los servicios que integran el costo de producción sí son computables. O sea, si hay una cantidad de servicios que se hacen al costo del producto terminado, pero no es materia prima desde el punto de vista físico, esos son costos de producción y computables como gastos. No son computables los gastos de propaganda y publicidad, no son computables impuestos, tasas y contribuciones, ya sea en el orden nacional, provincial o municipal. Esto incluye impuestos, tasas, contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etc. ¿Cuáles son los gastos computables? Seguimos con los gastos no computables, que serían multas por impuestos, no está específicamente mencionado, pero deberían ser no computables porque sigue la suerte de lo principal, no son computables los intereses, las diferencias de cambio por tenencia en moneda extranjera, esto es no computable la diferencia de tenencia, pero sí es computable el resultado de la compraventa de divisas, suponiendo que de pérdida. Las actualizaciones no son computables porque participan de la misma naturaleza económica que los intereses. Y acá tenemos algo un poquito extraño, que es los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades en los importes que excedan del 1% de la utilidad del balance comercial. El valor patrimonial proporcional por participación en empresas, los gastos atribuibles a exportaciones, que habíamos visto que la exportación, si bien estaba exenta, no configuraba los ingresos a tener en cuenta, por lo tanto, tampoco los gastos atribuibles a exportaciones. Y aquí podemos tener que esos gastos atribuibles a exportaciones se asignan específicamente porque sabemos que son gastos propios de la exportación, o los que no tienen una asignación específica será un prorrateo en función de las ventas. Habíamos visto que los ingresos de los regímenes especiales no eran computables y por lo tanto los gastos atribuibles a esas actividades tampoco lo son. Los gastos que no son efectivamente soportados, por ejemplo las previsiones, previsión para deudores incobrables o para alguna contingencia, no son computables los deudores incobrables y las donaciones a entidades sin fines de lucro por cuanto no se vinculan con la actividad. Y pasamos ahora al revés, a los gastos que sí son computables. En general es una mención más bien enumerativa, no comprende todos los gastos, pero sí hay un detalle bastante amplio como para saber qué y cómo debemos computar esos gastos. Empecemos por los sueldos, jornales y toda otra remuneración. Esos gastos se atribuyen a la jurisdicción donde se presta el servicio. Se discute si la atribución del gasto corresponde al lugar en donde se ejerce el trabajo o a la jurisdicción para la cual está destinado el trabajo. Un ejemplo lo tenemos en los viajantes. Bueno, habíamos visto en los viajantes cómo le atribuyo el ingreso, pero ahora tenemos que ver a qué jurisdicción le imputo el gasto. Y es razonable prorratear por los ingresos. Y en general se asigna el domicilio en donde realiza su tarea o donde se utiliza económicamente su trabajo. Distinto es el de los promotores, donde no concretan operaciones de venta, sino que están promocionando diferentes productos y la imputación es donde desarrollan su actividad.
Las cargas sociales son gastos computables y la atribución es siguiendo los mismos lineamientos que los sueldos y jornales. Combustible y fuerza motriz, habíamos dicho que la energía eléctrica no se incorpora físicamente al producto y por lo tanto es un gasto computable, no es materia prima, por más que forme parte del proceso de producción. Este fue tratado en el caso Alvar, donde saben que en la fabricación del aluminio el consumo de energía eléctrica es fundamental e integra el costo, pero bueno, no se incorpora físicamente al producto y por lo tanto es un gasto computable y se atribuye a donde se la utiliza. Las reparaciones y conservación, si es de bienes, debiera atribuirse al lugar donde está el bien, el similar criterio al de imputación de amortizaciones. Alquileres y primas de seguro se atribuye a la jurisdicción de localización del bien y los gastos de dirección, administración, fabricación, etcétera, también son gastos computables. Un tema especial es el referido a las amortizaciones, donde habíamos visto que los gastos en general se toman los gastos del balance comercial, ajustado por inflación como corresponde de acuerdo a la normativa técnica, pero en el caso de las amortizaciones no se toman las amortizaciones contables, sino las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley de impuesto a las ganancias. Recalco ordinaria porque en algunos casos se admite amortización acelerada, como es supongamos el caso de la forestación. Y las amortizaciones correspondientes a los bienes que se utilizan en una sola jurisdicción deben ser atribuidos íntegramente a ella, y los bienes que se utilizan en más de una jurisdicción, el gasto de la amortización es soportado en todas aquellas jurisdicciones en donde se utiliza el bien. O sea, hay máquinas que pueden estar siendo utilizadas en más de una provincia. Los gastos de transporte se atribuyen por partes iguales entre las jurisdicciones entre las que se realiza el hecho imponible, y acá fíjense en negrita, considerando cada una de las operaciones. O sea, imagínense empresas grandes que tienen miles de fletes, cada flete deben distribuirlo por partes iguales entre la jurisdicción de origen y de destino, considerando cada una de las operaciones. Trabajo chino. Y los fletes de compra de mercadería es un gasto computable, ya habíamos visto que no es mayor costo, sino que es un gasto computable. También tenemos las regalías que se atribuyen si están vinculadas a la producción en donde se desarrolla la actividad de producción. Las vinculadas a la comercialización se atribuyen igual que las ventas, y otras que no estén vinculadas ni a la producción ni a las ventas serán soportadas de acuerdo a una estimación fundada. El mismo criterio para la amortización de los bienes intangibles. Seguimos con los gastos computables. Habíamos mencionado la materia prima de propia producción, porque acá no estamos adquiriendo a terceros materia prima. Se consideró en una avícola productora de huevos y los productos veterinarios y los alimentos balanceados, que forman parte del costo, si se deben computar como gasto y no como materia prima. Y bueno, la comisión arbitral dice que son gastos, a pesar de que forman parte del costo, eso no se considera materia prima. Los gastos de escasa significación, que están definidos los que en su conjunto no superan el 10% del total de gastos, y cada uno individualmente no representa más del 20% del mencionado porcentaje, o sea, 2%, y se distribuyen en la misma proporción que los demás gastos. No sé para qué sirve, porque si se distribuyen en la misma proporción no cambian los coeficientes, pero bueno, hay que hacerlo. Y los gastos de teléfono se distribuyen en función del lugar al que se llame. Bueno, esto es un poco tedioso de hacerlo, no sé si alguno realmente se toma el trabajo de hacerlo,
o si la central de facturación se lo divide por el lugar de destino de la llamada. Y un poco las recomendaciones, después de todo lo que estuvimos hablando, es que hay que adecuar el plan de cuentas para que las registraciones brinden la información, tanto para los ingresos como para los gastos. O sea, a medida que se va facturando, sería interesante que esa facturación se discrimine por jurisdicción, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado de dónde deben atribuirse los ingresos y lo mismo de los gastos, donde no solo recomiendo la distribución en función de las jurisdicciones, sino también teniendo en cuenta las alícuotas aplicables en cada jurisdicción. Y yo diría también que es importante que los papeles de trabajo que hacen de respaldo para la atribución de gastos e ingresos computables y no computables estén conciliados con los estados contables. Porque si esa es la base de atribución de ingresos y gastos, bueno, sería interesante que los papeles de trabajo concilien con todos esos importes. Después debemos tener en cuenta la iniciación y cese de actividades, donde en las jurisdicciones en las que se inician actividades graban el 100% de los ingresos, hasta tanto formen parte del balance comercial, y en el caso de cese en alguna jurisdicción corresponde determinar nuevos índices de ingresos y gastos aplicables a partir del mes siguiente a aquel en que se produjera el cese, y los nuevos índices serán los resultantes de no computar los ingresos y gastos en la jurisdicción del cese. Bueno, como comentario final, les agradezco mucho que me hayan prestado atención. Como comentario final, les digo que además del PowerPoint que estuvieron viendo, este mismo material está disponible en Word para que si lo quieren utilizar como ayuda en memoria en la confección del convenio multilateral, lo tengan disponible en una forma más accesible. Gracias por todo. Bueno, pregunta Hernán. En el caso que posee único domicilio y planta comercial en la provincia de Buenos Aires, los gastos de sueldo, ¿cómo se distribuyen? Bueno, corresponde asignarlos todos a la provincia de Buenos Aires, porque es ahí donde está radicado el personal. También pregunta Hernán, en ventas por Internet, entonces, si los ingresos se asignan al domicilio del cliente, ¿podamos estar inscritos en todas las jurisdicciones? Bueno, está previsto que las ventas por Internet dan sustento territorial, o sea, tenemos que tener dos requisitos para asignar a las diferentes jurisdicciones. Primero, que haya gastos. ¿Qué son los gastos? Tener sustento territorial. Y en el caso de Internet, el convenio multilateral dice que hay sustento territorial por el solo hecho de estar teniendo Internet. Entonces, las ventas por Internet dan sustento territorial y la venta se asigna al lugar de destino de la mercadería. Pregunta Abril, ¿una empresa con domicilio en la ciudad de Buenos Aires vende a otra jurisdicción que lo entrega a una empresa de flete en capital donde atribuye el ingreso a la ciudad de Buenos Aires o a la jurisdicción donde va la mercadería? Bueno, siempre tenemos que darle privilegio a la jurisdicción donde se remite la mercadería, ya sea que el flete lo pague el vendedor o esté a cargo del comprador. También pregunta Abril, ¿las diferencias de cambio por venta de mercadería en moneda extranjera están grabadas en ingresos brutos? Le contesto, las diferencias de cambio por venta de mercadería son ingresos computables para el convenio multilateral régimen general. La gravabilidad de estas diferencias de cambio va a depender del tratamiento que le dé cada una de las jurisdicciones donde tenemos que asignar
ese ingreso. En general, esas diferencias de cambio están grabadas. Pregunta también Abril. Para un exportador puro, para determinar los coeficientes, ¿se deben tomar los gastos e ingresos no computables? Bueno, esto está previsto por la Comisión Arbitral en la Resolución 22, artículo 6, que en su segundo párrafo dice: aquellos contribuyentes del régimen general que realicen exclusivamente operaciones de exportación y por aplicación del presente artículo carezcan de ingresos o gastos para el armado del coeficiente unificado de atribución para las jurisdicciones que graven alguna de sus operaciones, deberán hacer la distribución en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción, considerando los que, por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, resulten no computables. O sea, está expresamente previsto. Sina pregunta: asignación de ingresos, servicios prestados vía web desde la jurisdicción A al cliente de la jurisdicción B, ¿a qué jurisdicción considera correcto asignarlos? Bueno, sabemos que en la prestación de servicios, el lugar que corresponde asignar es donde se presta el servicio. Y acá tenemos el problema, que si es vía web, ¿dónde se presta el servicio? Si el lugar desde donde se emite o del lugar donde se recibe. En mi opinión, el servicio se presta donde en el lugar donde está quien presta el servicio, o sea, en la jurisdicción A. Seguramente la jurisdicción B va a opinar lo contrario y bueno, acá va que apelar al régimen de consulta entre ambas jurisdicciones y en el caso de discrepancia de criterio habrá que recurrir al régimen de consulta previsto en el convenio multilateral en el artículo 24b. También pregunta China: asignación de ingresos, ventas desde A, entrega en B, el cliente distribuye a sus sucursales en otras jurisdicciones desconocidas. ¿Es correcto adjudicarlos a la B? En principio sí, pero tenemos que tener en cuenta que hay un montón de situaciones especiales. Por ejemplo, en el caso Siderca se analizó entregas de caños para un oleoducto. Bueno, ¿cuál es? ¿Es el lugar de entrega o es el lugar de utilización de esos caños para el oleoducto? Bueno, se supone que si se está proveyendo para un oleoducto, se sabe dónde se va a instalar esos caños y por lo tanto habría que distribuirlo dentro de la utilización económica. Lo mismo podría pasar en un centro de distribución de supermercados. O sea, estoy haciendo la entrega en una jurisdicción, pero va a ser utilizado económicamente en varios. Bueno, estos son todos casos especiales y por lo tanto corresponderá analizarlo en cada caso particular. Bueno, eso es todo de mi parte y le deseo felices fiestas. Nos vemos el año que viene.